Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza. Vamos a empezar, mis hermanos, este seminario con el primer punto que se llama la brecha en la muralla. Para lo cual vamos a ir comprendiendo el objetivo de este seminario y hacia dónde nos va a llevar. Lo primero que vamos a ir entendiendo de este seminario, que es un seminario de sanación interior, de reconstrucción personal y de liderazgo cristiano. En este seminario vamos a topar estos tres pilares y estas tres características: lo que es la sanación interior, lo que es la reconstrucción personal y lo que es el liderazgo cristiano. ¿En base a quién? Vamos a descubrir en este libro la persona de Nehemías. En el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos con una perla llamada el libro de Nehemías. Y en este seminario vamos a ir a recorrer el camino del reconstructor, desde las cenizas de una nación a la reconstrucción de un nuevo pueblo santo. Pero para hablar de la reconstrucción, para hablar de lo que fue las nuevas murallas, no podemos llegar al final si primero no empezamos por la parte medular, que es el inicio. Y para eso el tema de ahora, el inicio, se llama la brecha en la muralla. La brecha en la muralla, para llegar a lo que fue la destrucción de Jerusalén, vamos a mirar nosotros tres pasos o tres antiprocesos, puedo decirlo yo. Yo siempre, y estoy convencido, que en la palabra de Dios nosotros vamos a mirar la pedagogía de Dios. Dios tiene una pedagogía, y el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, siempre va a ser en nosotros un proceso. Si miramos las Escrituras con claridad, cualquiera de aquellos que se han encontrado con el Maestro viven un proceso. Y a veces encontramos en las mismas Escrituras nosotros lo que se llama el antiproceso, porque el proceso es el que nos lleva a Dios. Hay un hermano que está con el micrófono abierto. Por favor, cierren el micrófono, por favor. Gracias. Alguien está con el micrófono abierto. Si el hospedador nos ayuda cerrando los micrófonos de los que están abiertos, por favor, para que no haya estas interrupciones. Dios les pague. Entonces, vamos a mirar siempre que hay procesos para acercarse a Jesús, pero también vamos a mirar que hay antiprocesos que nos alejan de Jesús. ¿Ya? Entiéndalo. En la pedagogía de Dios hay el proceso que nos acerca a Jesús. Siempre va a ser un proceso. Pero vamos a ver también que como hay procesos que nos acercan, hay antiprocesos que nos alejan de Dios. Y en eso vamos a ir descubriendo, vamos a ir mirando que para que exista lo que se llama la brecha en la muralla, pues hay un antiproceso que nos aleja de Dios. La destrucción del pueblo de Dios fue solo el resultado de un antiproceso que vio el pueblo, una separación del amor y de la gracia divina. Entonces, vamos a ver tres pasos para los cuales el pueblo fue destruido, consecuencias y después lo que va a ser la restauración. Para lo cual, yo les pido a mis hermanos que anoten las citas. Si no las logran anotar, no se preocupen porque están en el libro. Y si es que no las logran encontrar, no se preocupen porque este material también está siendo grabado. Así que les pido que ustedes solo abran su mente y su corazón, se pongan el cinturón de seguridad de la gracia divina y pues mis hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca. El primer punto, el cual nos va llevando a este antiproceso o lo que nos va llevando a la brecha en la muralla o a la destrucción, lo primero se llama la sordera espiritual. Y la sordera espiritual nos habla en Jeremías capítulo 37, versículo 2. Y dice en la palabra de Dios: pero ni él,
ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra escucharon las palabras que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías. Aquí miramos a un profeta joven, a uno de los profetas más jóvenes que vamos a encontrar en la Biblia. Él se llama Jeremías. Dios lo llama, y más aún cuando llamó a este muchacho, él dijo, pero Señor, no me van a escuchar, yo soy un muchacho, le dijo Jeremías. Y el Señor dijo, no me digas que eres un muchacho, yo te pondré mi palabra en tu boca y tú anunciarás a este pueblo rebelde. ¿Y cuál fue el mensaje de Jeremías? El mensaje de Jeremías fue que el pueblo iba a ser devastado, que el pueblo iba a ser conquistado, que el pueblo iba a caer en manos de los caldeos. En ese pueblo estaba una gran nación llamado los babilonios. Y como rey, como segundo rey del imperio babilónico, estaba el rey Nabucodonosor. Según lo que nos cuenta en los libros de los reyes y en las crónicas, dice que el pueblo de Israel ya sufrió la conquista de los caldeos o los babilónicos por el rey Nabucodonosor. Ya fueron conquistados y cayeron en un gran tributo para ese momento. El tributo era que pues les dejaban seguir gobernando, pero el pueblo tenía que pagar grandes sumas de oro para que ellos puedan seguir teniendo libertad. Cuando llegó en la primera conquista, el rey Nabucodonosor ya llevó al rey Joaquín preso a Babilonia, a los notables y a los príncipes, que eso era la costumbre que hacían los babilónicos, coger a la raza, perdón, a la raza, sino a los príncipes, a los reyes, a la crema innata, digámoslo así, y llevarles exiliados a su país para que sean parte de su servidumbre. Entonces, en la primera conquista del rey Nabucodonosor, en la primera incursión, le saca a Joaquín, le lleva con toda su corte a Babilonia, y a cambio le deja a su tío, el rey Sedecías, como rey de Israel, ¿sí? Le deja a Sedecías, al tío del rey, como sucesor, el cual le deja al rey Nabucodonosor para que siga gobernando. Entonces, ahí empiezan dos corrientes en ese momento. La primera corriente es una corriente que querían liberarse del peso babilónico a través de las armas, y especialmente querían ellos, a través de los egipcios, tener esa como respaldo en el poderío militar para poder quitarse de ese lazo tan fuerte. Y estaba la contraparte, que era en cambio la corriente de profeta Jeremías, que él decía que el camino no era de las armas, sino de la rendición total al imperio babilónico. Entonces habían esas dos posiciones, y pues como usted ve, mi hermano, en Jeremías 37:2, nos dice que ni él, o sea, el rey Sedecías, ni sus siervos, ni el pueblo, nadie dice que escuchó las palabras que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías. Estaba en un momento duro, complicado políticamente, y se cierra el pueblo a escuchar las palabras del profeta, se cierra el pueblo creyendo que Dios iba a actuar como ha actuado en la historia de una manera sobrenatural y les iba a liberar por arte de magia. Ellos no daban o no cabían en su mente de que pues la manera en que Dios iba a actuar en ese momento era a través de la rendición total. Entonces, miramos con mucha atención que esto también nos puede pasar a nosotros, la sordera espiritual. El profeta Jeremías es ahora todo aquel hombre de Dios que a nosotros nos dice: detente, no es el camino. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? Somos sordos. Quiero que ustedes entiendan, cuando el pueblo ya fue conquistado y pasó todo este tiempo, habían pasado ya más o menos 23 años.
Ya Jeremías más o menos en este momento de la historia tenía entre unos 43 y 45 años, ya no era tan joven. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, nos sucede? De repente miramos pues hijos grandes, nos miramos nosotros más viejos, nos miramos sin pelo, nos miramos con patas de gallo, nos miramos con ojeras, nos miramos con barriga, nos miramos hermanos, nuestros hijos grandes y bellos y nosotros nos miramos llenos de canas, ¿no es cierto? Porque así es lo que pasa. El pueblo se acostumbró a no escuchar, el rey se acostumbró a no oír, los siervos se acostumbraron a no hacer caso al profeta. Y fruto de esa falta de escucha nos lleva a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Simplemente va a poner usted, se está notando, se llama arrojamos al profeta al pozo. Y eso nos va a decir en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 38, versículo 3, dice, Dios dice que Jerusalén caerá definitivamente bajo el poder del ejército del rey de Babilonia. Dios dice también que los que se queden en Jerusalén morirán en la guerra o de hambre o de enfermedad. Por el contrario, los que se entreguen a los babilonios salvarán su vida. Serán tratados como prisioneros de guerra, pero seguirán con vida. Por eso algunos jefes fueron a decirle al rey, hay que matar a Jeremías. Lo que él anuncia está desanimando a los soldados y a la gente que aún queda en la ciudad. Jeremías no busca nuestro bien, al contrario, nos desea lo peor. Se decía que era el rey, ¿no? Yo soy el rey, pero no voy a oponerme a lo que ustedes decidan. Hagan lo que quieran. Entonces los jefes fueron a atraparme. Primero me ataron con sogas y luego me bajaron hasta el fondo de un pozo, el cual estaba en el patio de la guardia y pertenecía a Malquías, el hijo del rey. Como el pozo no tenía agua sino barro, yo me hundí por completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? El segundo punto que nos va llevando a la brecha en la muralla, el segundo punto que nos va llevando a esta destrucción total, se llama arrojemos al profeta al pozo. Arrojemos al profeta al pozo. Aquí nos dice en el capítulo 38 del libro de Jeremías, que Jeremías les daba estas dos opciones. La primera es, ríndanse al imperio babilónico y vivirán. La segunda era, si no se rinden, entonces morirán en la guerra de hambre y de enfermedad. O sea, ya fue clarísimo el mensaje que Dios daba a través de Jeremías, pero ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen todos ellos? Pues tienen una opción, matémosle al profeta, ¿no es cierto? ¡Matémosle al profeta! Pero entonces dicen, no, mejor hablemos con el rey para lavarnos las manos. Y el rey dice, yo soy el rey, pero hagan lo que ustedes quieran. Entonces le cogen, le atrapan a Jeremías, le atan con sogas y le meten al fondo del pozo para que se calle la boca. Ay, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hacemos exactamente lo mismo? Arrojamos al profeta al pozo en nuestras vidas. ¿Y saben cómo arrojamos al profeta en estas épocas actuales de pandemia? ¿Sabe cómo usted y yo arrojamos al pozo al profeta? Simple. Alguna persona nos envía o nos manda un link, por ejemplo, de una predicación, de algún tipo de palabra de vida, alguna invitación, algún tipo de mensaje cristiano, la palabra de Dios diaria. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Cogemos el mensaje, le borramos, le pasamos y le mandamos al olvido. Le mandamos al olvido la palabra. Nos dicen, hermano, venga al grupo oración, asista, por favor, no deje de venir a la comunidad, sea perseverante. ¿Y qué hacemos nosotros con el mensaje que nos dan? Cogemos y le mandamos al pozo al profeta. Estamos nosotros con algún desorden, con algún problema, con alguna situación en nuestras vidas personales.
Y pues nos dice un servidor, nos dice el sacerdote, mire, el camino que usted está tomando es un camino equivocado, es un camino que no está bien. Arregle su vida. ¿Qué hacemos nosotros con las palabras del profeta? Que le botamos al pozo. Qué difícil es, mis hermanos, escuchar el mensaje. A veces nosotros no queremos oír a Dios, sino que queremos, mis hermanos, pues simplemente oír lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros pues simplemente aceptamos. Porque, miren, el pueblo de Israel que no quería, ¿cómo iba a aceptar que venga a decirles, si se rinden a los babilónicos, vivirán? Pero si se enfrentan, morirán. O sea, era un mensaje contradictorio el de Jeremías. Ellos no querían eso. Ellos querían escuchar algo que les diga, adelante, pueblo de Dios, salgamos a luchar, Dios con nosotros, va a caer fuego del cielo, no se desanime, síganme los buenos, ¿no es cierto? Síganme los buenos. Y no, pues Jeremías no vino a decir síganme los buenos, sino que Jeremías les vino a decir clarísimo, ese no es el camino. En este tiempo de pandemia, mis hermanos, que estamos viviendo, es exactamente lo mismo. ¿A qué queremos escuchar o a quién queremos escuchar? ¿Lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere hablarnos? Y es facilísimo meter al profeta en el pozo. Como les decía, hoy en el tiempo digital, en el tiempo de la fe digital, es tan sencillo un link, un mensaje, algo que nos envían para nuestro provecho, cogerlo y le mandamos al profeta al pozo, a la caja del recuerdo. No tengo tiempo para escuchar, para oír. Uy, que va un domingo, no puedo. O sea, estamos en el área digital también. Si antes no íbamos a misa los domingos, peor ahora que estamos encerrados en la casa. Y tratamos nosotros de meter al profeta en el pozo y tratamos de poner otra cosa en nuestros oídos. Pero vamos a seguir viendo qué sucede. ¿Se acuerdan? Lo primero fue la sordera espiritual, el antiproceso, ¿se acuerdan? El proceso nos acerca a Dios, el antiproceso nos aleja a Dios. Y aquí vamos viendo los primer paso de antiproceso, la sordera espiritual. El segundo paso, arrojamos al profeta al pozo. El tercer paso, y aquí viene la parte más dura. El tercer paso se llama el sitio, póngalo, el sitio. Por lo cual vamos a mirar en Jeremías capítulo 39, versículo del 1 en adelante. El año 9 del reinado de Sedecías, rey de Judá, y en el 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. 2 años después, el día 9 del 4º mes, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad, y entraron por allí todos los oficiales del rey de Babilonia y establecieron su campamento en la puerta del medio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para que suceda este tercer punto, vamos mirando primero y segundo. Nunca sucede el final sin antes no haber un desarrollo, diría yo así, ¿verdad? Aquí en el capítulo 31 de Jeremías, miramos algo tenaz, algo tremendo. Nos dice con años, con día, con hora y con fecha. Dice que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, vino con todo su ejército, clarísimo, contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. O sea, este fue el segundo sitio, si usted lo mira. Ya le dije cuál fue el primero. En este segundo sitio, ellos ya no vinieron a que den tributo al pueblo, sino vinieron ya a destrozarlo. Ahora, vamos a mirar las condiciones del sitio. ¿Cuál eran? ¿Qué era el sitio? Antiguamente las ciudades eran fortificadas y el poderío de una ciudad se determinaba por sus murallas. Las murallas de Jerusalén tenían un ancho, más o menos, para que usted entienda, de unas 3 o 4 casas. Eran unas murallas anchísimas y refortificadas. Cuando venían los ejércitos a conquistar,
lo que hacían era cerrar las murallas, las puertas. De esa manera, pues los que venían a conquistar no pueden entrar, obviamente, así como cuando usted ha visto esas películas épicas, ¿no es cierto? Ahora, si miramos y contemplamos la palabra de Dios, que era el sitio, vamos a comprender que era lo siguiente. No es que venían en ese momento a destrozar, sino que comenzaban a hacer un ataque psicológico. ¿Cómo era el ataque psicológico? Se ponían alrededor de toda la muralla el ejército. Primerito era que contemplen el poderío militar. Venían pues con lanzas, venían con armaduras de bronce, venían con caballos, venían con máquinas de asedio, venían pues con carrozas, venían con escudos, espadas, con todo. Entonces, el primer impacto, usted ve un tremendo ejército poderoso al frente de su casa, cruzando la acera. Para que usted me entienda, Jerusalén era como nuestra patria y los babilónicos eran como que venía a Estados Unidos, ¿se da cuenta? Imagínense, esa era la diferencia tanto tecnológica, de armas, de gente y de poderío militar. ¿Se da cuenta? Es como que Estados Unidos nos declara la guerra a Ecuador y de repente viene todo Estados Unidos acá, mis hermanos, y solo Nueva York tiene 25 millones de habitantes. Si pusiéramos a todo el Ecuador, en Nueva York, hermano, estamos ahí todavía flotando. Y así, para que usted comprenda el poderío militar que estaba frente a Jerusalén, frente a la ciudad santa, frente al pueblo de Dios. Recuerde que todos son simbolismos, ya vamos a discernir. Entonces, empezaba el sitio. Primero, mostrando el poder militar. Segundo, ¿qué pasaba dentro de la ciudad? Pasa lo que usted y yo estamos viviendo y se llama dígalo conmigo, el confinamiento, correcto. El pueblo entraba en un confinamiento. Dentro de las murallas, ellos no podían, como no podían salir, estaban encerrados, confinados. Y comenzaba a suceder algo. Mientras pasaba el tiempo, mientras pasaban las semanas, mientras pasaban los meses, mientras pasaban los años, las cosas que estaban dentro de las murallas empezaban a acabarse, empezaba a acabarse la comida, empezaba a acabarse las cosas, empezaba a acabarse pues todo tipo de alimento, de agua, enfermedades, todo empezaba a realizarse. Entonces, si usted mira, empezaba a darse una guerra interna y una guerra externa. Los que salían morían y los que estaban adentro empezaban a morirse de hambre o por enfermedades. Y así el ejército estaba alrededor totalmente aprisionándoles. Y como ya pasaban los meses y se acababa la comida, se acababa la carne, tenían los ejércitos una estrategia macabra. ¿Y cuál era esa? Dice que en la tarde, cuando el viento soplaba y soplaba hacia la ciudad santa, ellos cogían y despostaban pues becerros, ovejas, puercos, lo que sea, vacas. Les ponían en asaderos y hacían que el humo, el olor vaya hacia la ciudad, dentro de la ciudad. El viento se encargaba de llevar, ¿qué? El olor de la comida. Entonces, imagínense, adentro se morían del hambre y afuera ellos les hacían oler la comida. Y más aún, estaban en las murallas y ellos se sentaban a comer festines frente a los que estaban dentro de la muralla, desnutridos prácticamente. Qué cosa más impactante. Yo le veo algo totalmente fuerte, algo totalmente que empieza a vivir este pueblo. ¿Y saben qué? Aquí nos dice en el versículo 2 del capítulo 39, que esta experiencia del sitio, ellos tuvieron que vivir 2 años, dice, ¿se da cuenta? 2 años y 4 meses.
Ellos viven este sitio tan tremendo, 2 años y 4 meses, soportando día y noche este terrible ataque, tanto armamental como psicológico que ellos viven. Y después de 2 años de sitio, dice en el versículo 2, abrieron una brecha en la muralla y por ahí entraron todos los oficiales de Babilonia y destrozaron el pueblo de Dios. Así es, mis hermanos, de igual manera nosotros somos la ciudad santa, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos aquellos que estamos aquí en esta Jerusalén. Y pues ahora que estamos en este tiempo de pandemia, vamos mirando y vamos comprendiendo, creo que un poquito más claramente lo que significa un confinamiento. El año pasado lo vivimos 3 meses, un trimestre que fuimos confinados. Ahora estamos como que el fin de semana no nos hace tanta mella. Imagínese, mi hermano, estar 2 años confinado, pero confinado en un sitio donde se le acaba la comida, el agua, los medicamentos. Así vivió el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros vamos mirando ahora esto a un nivel espiritual. El enemigo, que es el diablo, Satanás, que Dios reprenda, él es nuestro enemigo. Es un león rugiente que está dispuesto a quien devorar. Y él quiere de nosotros nuestra muerte. La situación era totalmente desesperante, tanto para el rey Sedecías como para la ciudad. Y ellos estaban totalmente en un momento de una encrucijada tan fuerte en la que ya no podían soportar ese encierro. Mis hermanos, de igual manera nosotros, ¿hasta qué punto de nuestras vidas podemos vivir en un encierro mental? ¿Podemos vivir en un encierro psicológico? ¿Podemos vivir en un encierro sentimental? ¿Quién aguanta tener una mentira en el corazón todo el tiempo? ¿Quién aguanta tener un pecado constante todo el tiempo en el corazón? ¿Quién aguanta tener una doble vida internamente? Porque es como estar sitiado, no tener paz. Es como tener una deuda, ¿no? Una deuda, hermano. Usted se duerme y la deuda frente a usted. Usted se levanta y la deuda frente a usted. Usted está comiendo la sopa y la deuda frente a usted. Ese es el sitio. Algo que está alrededor suyo todo el tiempo. Llámelo rencor, llámelo orgullo, resentimiento, llámele pecado, llámele esclavitud, llamen un desorden permanente en nuestra vida. Ese es el sitio que vive en nuestro corazón cuando nosotros nos hemos dejado aprisionar del enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no es que de repente le sitiaron. ¿Se acuerda? Hubo 2 pasos antes para que sean sitiados. Se volvieron sordos y arrojaron al profeta al pozo. Después fueron sitiados. No es que un día se despertaron, estamos sitiados, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedió? No. Yo les dije que para eso hay un antiproceso. Y a veces nosotros vivimos un antiproceso que nos va separando de Dios y el resultado es el sitio. El resultado es el sitio. Y así nos podemos encontrar nosotros sitiados con problemas con el esposo, con problemas con nuestros hijos, problemas de nuestro negocio, problemas en nuestra vida espiritual, problemas de nuestra vida pastoral, problemas de nuestra vida personal, sitiados. Y lamentablemente no hay pueblo ni ser humano que soporte el sitio por tanto tiempo. Aquí el pueblo de Dios soportó 2 años, no pudo soportar más. Y nos dice que a los 2 años se abrió la brecha en la muralla. Y este es el punto. Porque ¿qué es la brecha? ¿Qué es la brecha? Quiero que usted comprenda. ¿Qué es la brecha? La brecha es como un hueco en la muralla. El enemigo
es muy inteligente y no se pone como loco a dar piedradas, ni palazos, ni mandar las máquinas de asedio por toda la muralla. A ver, vamos a botar toda la muralla, empecemos por todos. No, el enemigo es muy inteligente y el enemigo empieza en un sitio, en un lugar específico, en la parte más débil de la muralla, ahí en el sitio donde la muralla es más frágil, ahí empieza a darle, mi hermano, día y noche. Ahí empieza a golpear, ahí empieza a martillar, ahí empieza a darle, a darle, a darle, a darle y a darle, a que se fracture. De aquí viene el punto. Tenemos que ser muy sinceros. ¿Cuál es la parte más frágil que tengo yo como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cuál es la parte más frágil que tengo en mi muralla? Yo soy Jerusalén. Sí, ya comprendimos, ¿verdad? Yo tengo mi muralla santa a mi alrededor, pero en eso, mis hermanos, ¿cuál es el lugar más frágil, el cual todavía Dios totalmente no me ha tomado? Tal vez para algunos ese lugar frágil se llama, pues, algún vicio, el alcohol, el tabaco. Para otras personas ese lugar frágil de la muralla puede ser, pues, una inclinación, tal vez la pornografía, puede ser el sexo, puede ser algún desorden en la pasión. Esa parte de la muralla puede ser alguna traba psicológica del pasado, puede ser un rencor, una falta de perdón, la lujuria posiblemente que está en el corazón, los celos, la venganza, la ira, el amor al dinero. ¿Cuál es la parte de tu muralla? ¿Cuál es la parte de tu muralla la que tú sientes que es la más débil, la que tiene que reforzarse? Porque si esa parte no es reforzada, entonces la parte donde el enemigo quiere ahí, en ese sitio, quiere hacer una brecha en tu muralla, en mi muralla. Y ahí es donde más va a dar guerra y ahí es donde más va a golpear, con el único sentido de poder hacer un hueco, mi hermano, un hueco. Los babilónicos no destruyeron la muralla para entrar a Jerusalén. Ellos abrieron un hueco en la muralla y por ese hueco entró todo el ejército de los babilonios a arrasar, a dañar, a matar. Porque cuando entraron los babilonios a la ciudad santa, no entraron, pues, hermanitos, al templo a adorarle al Señor, ¿no? Sino lo primero que hicieron los babilónicos al entrar fue a destrozar el templo. Pues ahí en el tiempo de Jeremías, del rey Sedecías, mi hermano, es donde el templo de Salomón no quedó piedra sobre piedra. Fue destruido a la totalidad. Llegaron a arrasar y a matar. Si no cuidamos la brecha, no cuidamos el lugar más frágil, entonces ese lugar es por donde el enemigo quiere destruir nuestra vida, destruir nuestra espiritualidad. Y ahora, ante estos tres momentos que nosotros miramos, que es el antiproceso que nos lleva a la brecha de la muralla, nosotros vamos a mirar las consecuencias, como punto número 4, las consecuencias. Y para las consecuencias usted va a, de igual manera, del capítulo 39 del libro de Jeremías, vamos a empezar desde el versículo 3, ¿sí? Jeremías 39, 3. Y dice la palabra de Dios: y entraron por allí todos los oficiales del rey de Babilonia, por la brecha, ¿no? Y establecieron su campamento en la puerta del medio. Nergal Sarecer, príncipe de Sin Magir, oficial mayor, Nebuzazban, alto jefe, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando Sedecías, rey de Judá,
y todos sus soldados los vieron allí, huyeron de noche, saliendo de la ciudad por el camino del Parque Real, que pasa por la puerta que está entre las dos murallas, y se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó. Lo tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Riblá, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Riblá, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y demolieron las murallas de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miramos los 3 puntos iniciales que nos llevan a la brecha en la muralla. Y cuando la brecha está abierta, entonces vienen las consecuencias. Dice que la primera consecuencia en el versículo 3 es que entraron todos los enemigos oficiales del rey Nabucodonosor e hicieron ya un campamento, dice, ahí dentro de Jerusalén. En el versículo 4 va a decir, cuando Sedecías, rey de Judá, vieron eso, huyeron de noche. Y al huir de noche, dice que saliendo, se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero las tropas de los babilónicos salieron en persecución y le agarraron a Sedecías en los llanos de Jericó. Lo tomaron preso y lo llevaron a Nabucodonosor. Hermanito, querido, mi hermano que está aquí, difícil es huir de uno mismo, realmente. Difícil es huir de los problemas. ¿A cuántos hermanos he escuchado que dicen, yo me salgo de este grupo de oración porque en este grupo de oración no hay nadie que sea bueno? Yo me salgo de esta comunidad porque esta comunidad es fría. Ay, mi hermano. Cuenta una historia que una vez dice que estaba un anciano en la puerta de un pueblo muy bonito que daba la bienvenida a los forasteros. Dice que un día llegó un señor con toda su familia en el carro y bajó la ventana y le dijo, señor, ¿qué tal es este pueblo? Y el anciano le dijo, y contame, le dice, ¿cómo era tu pueblo anterior? Y este hombre dice, ay no, dice, del pueblo que me salí, usted no tiene idea, todos eran chismosos, habladores, conflictivos, complicados, envidiosos, malas gentes, nunca se colaboraban, siempre ponían el pie al otro. Entonces el anciano le dice, señor, este pueblo es idéntico al que usted dejó. Uy, me voy. Más tarde vino otro hombre con su familia, de igual manera, dice, oiga, anciano, buenas tardes, ¿cómo es este pueblo? Y el anciano le dice igualmente, contame, ¿cómo era tu pueblo anterior? Ay, no, dice, el pueblo donde yo salí era maravilloso, era hermoso, todos nos queríamos, siempre había solidaridad, una sonrisa, abrazos, cariño, afecto, compromiso, madurez, nunca había envidia, nunca había habladurías. Uy, les quiero tanto, pero por cuestiones de fuerza mayor y trabajo tuve que salir. Y el anciano le dice, así mismo es este pueblo, bienvenido. Hermano, a veces nosotros pensamos como en esta historia como el primero, ¿no es cierto? No hay comunidad perfecta, no hay grupo de oración perfecto, no hay. Aquí en la tierra al menos no hay. Pero le voy a dar la dirección de donde sí hay una comunidad perfecta. Los hermanos que digan, ando buscando mi comunidad perfecta, les voy a dar la dirección para que puedan reunirse tranquilamente ahí. Esa comunidad perfecta donde no hay chismes, peleas, embrollos, problemas, dificultades, donde no hay pleitos, donde todos cantan aleluya todo el tiempo, hermanos.
está en la patria celestial, se llama la iglesia en Victoria, ¿sí? Allá, hermanos, usted no va a encontrar problemas, pero aquí en la iglesia militante siempre vamos a encontrar situaciones que deberemos afrontar y superar. Nadie puede huir, porque el que huye le pasa como al rey Sedecías, que le agarran en los valles de Jericó. Nadie puede huir de un problema, nadie puede huir del pasado, nadie puede huir. Tenemos que aprender a enfrentar al enemigo. Tenemos que aprender a enfrentar la adicción. Tenemos que aprender a enfrentar las situaciones personales que vamos viviendo. A veces nosotros queremos es solo huir. Huir de una adicción, huir de un vicio, huir de aquella situación pecaminosa y pues listo, no, mi hermano, no se aquí este seminario vamos a aprender a no huir, porque el que huye termina como Sedecías. ¿Cómo terminó Sedecías? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cómo terminó el último rey de Judá? ¿Cómo terminó el último rey de Israel? ¿Cómo terminó el último rey legítimo descendiente de David? ¿Cómo termina? Preso por los caldeos, llevado ante Nabucodonosor, y más aún, allí en Babilonia, dice que le degollaron a sus hijos frente a sus propios ojos. Y lo mismo hicieron con todos los nobles, y a él le sacaron los ojos. Hermano, ¿usted piensa usted que ese es el plan de Dios? ¿Cree usted que eso es lo que Dios quiere para las familias? ¿Piensa que eso es lo que Dios quería para este rey? Quería que frente a él, el papá, a sus hijos, les degolle. Mandaron a degollar a los hijos de Sedecías frente a sus propios ojos. ¡Qué dolor, mi hermano! Aquí, ¿cuántos son papás? ¿Cuántos están aquí son padres? ¿Quién de ustedes quisiera mirar ese cuadro tan horrible? Y eso es lo que quiere el mal, eso es lo que quiere el maligno. ¿Cuántos de nosotros que no podemos poner nuestra vida en orden, pasamos la misma cadena pesada a nuestros hijos? Y el padre que era alcohólico, hoy mira que su hijo también es degollado por el alcoholismo. El padre que era pues un vividor, mujeriego. Después mira que cuando sus hijos varones se hicieron grandes, también sus mujeres se hicieron después lo mismo, igual que él, mujeriegos o mujeriegas, ¿no es cierto? Igualito, les pasaron el mismo detalle a los hijos. Y después ellos ya ancianos ven como sus hijos jóvenes son degollados por el mismo vicio, por la misma situación que él tiene o ella tiene. Y miran repetitivo cómo después su hijo o su hija, madre soltera, la nieta, madre soltera, y la mamá, madre soltera. Toditos son madres solteras en la familia, dicen que es raro. Mala pata nos ha llegado a todos. No, lo que pasa es que estamos mirando como el rey Sedecías, cómo nuestros hijos son degollados. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque vivimos del antiproceso, fuimos sordos, metimos al profeta en el pozo y sufrimos el sitio y dejamos que nuestro corazón sea pues una sola brecha en nuestro corazón fue suficiente para que entre el mal y nos haga añicos. ¿Cuántos hombres después de toda una vida de matrimonio, 25, 30 años de casados, 20 años de casados, no desde la noche a la mañana, porque la amante no apareció a la noche a la mañana, sino que en cuestiones de meses, de años, simplemente deja su familia, deja su hogar, deja su Jerusalén, deja sus murallas, por un espejismo momentáneo. Y después van mirando cómo ese hombre que tenía pues fama, dinero, fortuna, con su amante se le fue dañando la salud, la vida y el dinero, y cuando ya este hombre no tenía nada, también le dejó botando la amante. ¿Cómo vamos mirando que esto se vuelve a repetir?
pero es porque nosotros no somos reflexivos, porque nosotros no queremos escuchar, porque nosotros somos duros de corazón, porque nosotros no queremos ser corregidos. Pero si usted ve, Dios mandó todo el tiempo al profeta, Dios mandó todo el tiempo a Jeremías, todo el tiempo mandó Dios a personas que les hablen, todo el tiempo a personas que vuelvan al camino de Dios. ¿Dios quería eso? Dios no quería eso. Dios quería que el matrimonio viva una infidelidad. Dios no quería eso. Dios no quiere que el hombre vaya y esté con otra mujer. Dios no quiere eso. Pero para que suceda eso es porque dimos espacio en el corazón para que entre el mal, la muralla, el pequeño hueco, el pequeño sitio, la pequeña cosa que al momento no dejamos cortar. Hermano, tenemos que aprender a cortar relaciones, personas, situaciones, compromisos. Aprenda a cortar en el momento oportuno de su vida. Yo siempre recuerdo un hermano de la renovación, un hermano muy querido, un servidor. No les voy a decir el nombre y el grupo para que no se espanten. Recuerdo que este hermano me contaba, ¿no?, el secreto de hermandad. Decía, hermano, dice él, dice, yo no sabía, dice, del Facebook, me contaba él, y de repente, dice, yo abrí el Facebook, me decía él, y entre los contactos, me encontré con una amiga, me decía, de que era de mi tiempo, de la adolescencia, decía él, y siempre me gustó y todo, y él ya casado, y de repente comenzamos a hablar, empezamos a chatear, empezamos a conversar, empezamos a día y noche, habla, y pues de repente eso se hizo una mezcolanza, me decía, y me confundí, nos confundimos, yo pensé que me enamoré, yo pensé que todo eso, hablaba más con ella que con mi esposa, día y noche metido en las redes sociales. Y dice, hasta que un día nos quedamos en citar, me decía él. Y de repente moví todo, mi trabajo, salí con mentiras de la casa y me fui, decía él. Cogí mi carro, el carro, decía, mi carro era nuevito, mi carro era del año, todo estaba preparado para irle a ver. Hasta ese momento todo había sido platónico, dice, todo solo vía mensajes. Prendí el carro y me fui, dice, estaba en otra provincia esta amiga. Empecé a manejar, dice él, y escuché la voz del Espíritu Santo. Me contaba que le había dicho el Señor, te voy a dañar el carro. así como me oyen. Él me contaba, decía, te voy a dañar el carro. Y él había estado manejando, ha dicho, ¿cómo pues? Si mi carro es nuevito del año. ¿Cómo se baña? No, esa es mi mente, de hecho, esa es mi mente. Y seguía manejando. Y vuelve a escuchar que dice el Señor, te voy a dañar el carro. Y él seguía manejando cuando, ¡bum!, dice que se le va no sé qué se le fue. Y ¡blum!, dice que le salió humo de toda la parte del carro. Y dice, ahí, dice él, reaccioné. Me conversaba, reaccioné, es como que se me cayeron las escamas de los ojos, dice así. Sentí, dice, la reprensión de Dios tan fuerte, dice. Se me dañó el carro, ¡pag!, en pleno camino, dice. Y ese rato, dice, me puse primero a llorar del susto y después a llorar porque me di cuenta lo que iba a hacer. Hermano, dice, después de que llegó la plataforma, todo el camino fui llorando, fui pidiendo a Dios perdón. Y después de eso, borré todo, dice. Borré todo. Borré redes sociales, me salí, eliminé mi celular, hasta mi celular mandé regalando, dice, me quedé con uno de bolsillo de los antiguos, dice, esos chiquitos de antiguos, dice, Dios me corrigió, Dios me habló, dice, Dios me reprendió. Y bueno, yo le decía, gracias por contarme, le decía, y gracias por abrir tu corazón. Porque vamos viendo que tenemos un Dios vivo, vamos viendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios real, que nos cuida. Pero también vamos mirando la situación que vivía aquí el pueblo de Dios. Qué feo, qué lamentable, qué doloroso lo que miró, se decía. Sus propios hijos fueron degollados frente a él. Hermano, usted quisiera que sus hijos, después de su hija, viva el dolor de una infidelidad de parte de su esposo o su esposa.
Usted no quisiera eso, ¿verdad? No quisiera que a sus hijos les roben, a sus hijos les estafen, a sus hijos les dañen, hermano. Hoy nosotros somos los que tenemos que mostrarles el camino a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros hemos cosechado solo lo que hemos sembrado en ellos. Yo no me estoy inventando, dice aquí clarito. El rey Sedecías ante sus propios ojos miró cómo degollaron a sus hijos. Es doloroso. Y este inicio del seminario es el punto más doloroso, porque si no tocamos esto, el seminario no tiene sentido. Porque no podemos reconstruir en base a la nada. Tenemos que mirar nuestra propia vida y tenemos que ser sinceros. Como sabe decir Martín Valverde, si te haces del menso frente a Dios, Dios te da el título. Y este momento les invito a que seamos totalmente sinceros de nuestras propias vidas, seamos sinceros. Y no tanto el hecho de culpar a alguien. Ahí está, como decía una hermana, recuerdo, después de un grupo de oración, me decía, hermanito Rubén, la otra semana quiero que usted predique igualito. Le digo, ¿por qué? Es que ahora le voy a traer a mi marido, dice. Ahora le traigo a mi marido, dice. Predicará igualito, me dice. Espere, le digo. Si no vino su marido es porque Dios trajo al que más le urgía a usted, le digo. Y de igual manera estamos aquí a los que nos urge, nosotros, mis hermanos. Y no es para que después de esta predicación, escuchará, hermano, lo que dijo, ahí está, bien hecho, vos. No, ese no es el objetivo. Después caernos a puñetazos, no. Sino que es frente a la palabra de Dios, que nuestras vidas sean cuestionadas, que frente a la palabra de Dios nuestras vidas sean aclaradas, que frente a la luz que nos da Dios, nuestras vidas sean confrontadas. Y cuando somos confrontados por Dios, entonces empezamos a vivir, ahora sí, la reconstrucción. ¿Ya? Ese es el objetivo. Pero tenemos que ser realmente nosotros muy, así mis hermanos, realmente muy, con un corazón realmente contrito y humillado frente al Señor. Entonces, Sedecías terminó ciego, terminó exiliado, prisionero, un rey, se da cuenta, el rey de Judá, que él abría los ojos y miraba el templo de Dios todos los días, la ciudad santa, hoy está ciego, el dolor de haber visto a sus hijos morir frente a él, saber que la ciudad quedó en ruinas, destrozada, las murallas, el templo de Dios no quedó piedra sobre piedra. Y así nos dice en el versículo 7, los caldeos incendiaron el palacio real, las casas del pueblo y demolieron las murallas de Jerusalén. Hermanos, yo podría atreverme a decir lo que en el medio de la oscuridad Sedecías sentía, ya prisionero en Babilonia. Y creo que ese sentimiento que Sedecías tenía nos va a hablar en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo del 6 al 8. En Lamentaciones 3, versículo del 6 al 8, dice, me mandó vivir en las tinieblas, como los muertos de antaño. Me encarceló y no puedo salir. Me puso pesadas cadenas. Por más que grito y pido auxilio, él sofoca mi súplica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lamentaciones 3, del 6 al 8. Repito. Me mandó vivir en las tinieblas. Recuerdan, Sedecías ya no tiene ojos. Rey de Israel, como los muertos de antaño. Me encarceló y no puedo salir. Me puso pesadas cadenas. Por más que grito y pido auxilio, él me sofoca mi súplica. Esto es, mis hermanos, cuando uno está viviendo en el pecado. Cuando uno está atado realmente
a algo muy doloroso. Cuando nosotros hemos dado, nos hemos entregado prácticamente como este rey, cuando no escuchamos la corrección. Ay, bueno, yo siempre termino con la palabra de Dios cuestionado, dolido, veo mi propia vida y Dios me cuestiona a mí. Yo estoy muy cuestionado, yo espero que también usted lo esté. Y si muchos de nosotros hemos estado viviendo estas situaciones o estas verdades, entonces también es el momento de dar un paso. Yo siempre les digo, hermanos, ¿qué sería de nosotros si hay que acabar a la historia, no es cierto? Qué triste sería si hay que acabar a la historia, qué feo que sería si hay que acabar a la historia. Pero ¿saben qué? La historia no termina ahí. La historia realmente no termina ahí. Solo voy a raspar el inicio de la reconstrucción. Solo voy a raspar. Porque desde aquí, desde este momento en adelante, las próximas semanas, empieza el camino de la reconstrucción. Pero por favor, para seguir necesitamos ser realmente todos nosotros abrirnos a la presencia de la gracia de Dios. No guardarnos, sino abrirnos a su presencia. No mentirnos a nosotros mismos, sino que poner al Señor a sus pies nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras aberraciones, nuestras inclinaciones, todo aquello que nos está carcomiendo para poder empezar un camino de reconstrucción. Si nosotros no hacemos eso, entonces no podremos reedificarnos nuevamente. Amén. Amén. Entonces, después de esta realidad, ya voy terminando, solo vamos a trasladarnos en el tiempo y en el espacio al libro ahora sí de Nehemías. Y por lo cual, los que están con Biblia en la mano, ábranlo en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Versículo del 1 al 4. Nehemías capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a empezar el camino de la reconstrucción. Pero vamos a empezar en un proceso. Ahora, como les dije, solo vamos a raspar. Solo vamos a mirar, digamos, como el primer eslabón de este camino de reconstrucción. Y dice el Señor en su palabra. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en las provincias están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a decirle en esta noche, buenas noches, Nehemías. Les presento a Nehemías. Él para nosotros de aquí en adelante se va a llamar el reconstructor. Y usted va a mirar en el camino de la reconstrucción que vamos a vivir, que la persona de Nehemías se va a transformar
de Nehemías al reconstructor y del reconstructor a la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, Él es el reconstructor. En todo el libro de Nehemías es la figura de Jesús. Él es el reconstructor, es el único que puede reconstruir nuestras vidas. El único que puede reconstruir nuestro matrimonio. El único que puede reconstruir nuevamente esos lazos de amor, de perdón, esos lazos de fidelidad. Solo Jesús es el único que nos puede volver a regresar al primer amor. El único que puede restaurarnos de la lepra a una carne sanada. Si tú sientes que tu vida es una lepra, si tú sientes que tu matrimonio, tu relación de hogar es una lepra, si sientes que tus finanzas, tu corazón, tu vida de fe es una lepra, hoy Jesús tiene el poder de sanar esa lepra. Él es el reconstructor. Y vamos a mirar en Nehemías cómo Él nos quiere llevar de las ruinas a un nuevo comienzo. Primero, vamos a comprender el significado de Nehemías. Nehemías significa el Señor consuela. Y vamos a mirar lo siguiente, y por favor les voy a pedir que ustedes van a empezar a leer el libro, como les dije, día a día, paso a paso, como Pati ya les explicó, los va a volver a explicar. Y cuando lleguen al libro, al segundo capítulo de este libro, ustedes van a mirar 5 consolaciones. Las 5 consolaciones están al final del libro. Y al final del capítulo 2, no del libro, sino al final del capítulo 2. Me refiero al capítulo 2. Van a mirar 5 consolaciones. Y las 5 consolaciones están divididas en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Nehemías. Yo necesito que esas 5 consolaciones usted, si es posible, las escriba aparte en un papelito, y esta semana usted empiece a vivir las 5 consolaciones. Por eso les decía que este seminario no es solo venir a escuchar, sino a vivir, ¿ya? No necesitamos aquí alegres escuchadores, sino fieles cumplidores. Entonces yo quiero que usted a mano, no le copie en el WhatsApp, ni le imprima. Coja el libro, abra al final del capítulo 2, usted va a encontrar las 5 consolaciones, anótelas. Y esta semana el gran trabajo va a ser es permitir vivir las consolaciones de Dios. Porque sabe, mi hermano, yo recuerdo una vez que hice la mejor confesión de mi vida. Me preparé como usted no tiene idea. Y cuando me acabé de confesar, el padre, me acuerdo que me dijo, ahora vas a vivir en esta noche, porque fue una noche que tuve de adoración. Me decía el padre, vas a vivir como ofrenda, me decía él, la consolación de Dios. Pero padre, decía, ¿cómo Dios me puede perdonar todo esto? No, me decía, la manera en que tú vas a vivir el perdón es con la consolación, me decía. Es que el problema es que nosotros no nos perdonamos. El pecado o nuestra debilidad o nuestro error, y nosotros somos expertos en refregarnos como usted no tiene idea. No nos perdonamos. Tal vez hasta nuestra esposa ya se olvidó, pero nosotros estamos ahí, hermanos, como cuando nos muerde un perro, ahí estamos con el jabón en la mano, dale, dale. De todo un capítulo voy a tocar solo un punto. ¿Cuál es el punto que vamos a terminar? Es el versículo número 4. A mí me gustaría discernir todo, más aún, usted cuando va a empezar a leer el libro, usted se va a dar cuenta que yo empiezo a discernir versículo por versículo. Y el versículo a veces le discierno hasta en 3 partes. Por eso es que necesito que ustedes empiecen a leer según el orden de trabajo que les hemos establecido. El punto que voy a discernir ahorita es solo el versículo 4 del capítulo 1. Al escuchar
Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Por qué llora Nehemías? Al saber que la ciudad sigue en ruinas, al saber que las puertas siguen quemadas, al saber que el pueblo vive en calamidad y humillación. Nehemías llora. Pero Nehemías, ¿quién era? Nehemías era un sacerdote, Nehemías era, no sé, un líder, Nehemías era un hombre letrado, extraordinario, Nehemías era pues una persona, ¿qué les puedo decir yo? No sé, tal vez un hombre con muchos conocimientos. No, mi hermano. Nehemías era el copero del rey, un hombre sencillo, un hombre que tenía un labor y un oficio y que vamos a ir descubriendo cómo era su vida. Pero ese era Nehemías. Vivía acomodado, vivía en el palacio de Susa, en la capital ya del Imperio Persa después, esa es otra historia. Él no sufría hambre, estaba con una comodidad económica, pero él llora por la calamidad de sus hermanos, él llora por la humillación de su pueblo y él llora porque sabe que la ciudad santa está destruida. Porque sabe que, mi hermano, ese es Jesús. Jesús llora por nosotros. Jesús llora por ti y por mí. Al mirar nuestras vidas destruidas, humilladas, saqueadas, en calamidad. Dios no es un Dios que está arriba sentado en el trono, hermanos, sentado en el trono ahí con una barba blanca, cabeceando ya del sueño. No, hermanos, ese no es Dios. Dios, caso que está arriba en el cielo sentado con una barba blanca, ese es Santa Claus. Dios, mi hermano, Dios está aquí con nosotros y Él llora cuando Él ve la calamidad que vivimos. Él llora con nuestra humanidad que está muriendo por la pandemia. Él llora, mi hermano. Él llora al mirar tu matrimonio herido, al mirar tu familia desconsolada, porque ese es nuestro Dios, un Dios cercano. Por eso dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús lloró frente a Jerusalén cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, te he enviado profetas y tú los has matado. Quise como la gallina cogerte bajo mis alas los polluelos, pero no te dejaste, Jerusalén. Y Jesús lloró frente a la ciudad, al ver una ciudad con un corazón duro. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que frente a la tumba de su amigo Lázaro lloró. Y el versículo más pequeño de la Biblia es: y Jesús lloró. El más hombre de los hombres lloró. El más hombre de los hombres lloró. Aquí no me vengan algunos hombres: yo no lloro porque soy hombre. Discúlpeme, el más hombre de los hombres lloró y ese se llama Jesús. ¿Y sabe qué? Llorar no es malo. Llorar es bueno. Y aquí la Biblia nos indica cuántas veces en el Evangelio que los hombres más santos de Dios lloraron. Así que yo le digo, mi hermanito, entre todas estas situaciones, si usted tiene que llorar, llore. Jamás se guarde un lloro, un lamento, una lágrima. Que esas lágrimas son estas válvulas que Dios nos da para que nuestro corazón sean sanados. Pero le voy a decir un secreto. No se trata solo de llorar por ti y me río como un loco, como la canción, ¿no es cierto? No. Sino lo que dice en el Salmo: aquellos que van llorando con sus gavillas vacías regresan con la cosecha entre ríos de alegría. Cada lágrima que derramamos frente a Dios es una semilla. Cada lágrima que derramamos frente a Dios es una semilla. Y cada lágrima que nosotros derramamos frente al Señor es para sanación y salvación. Jesús llora por ti, Jesús llora por mí, al mirar la calamidad. Y le voy a decir lo último. La
la cura o la vacuna, ¿no? Hoy que es la vacuna, el nombre tan deseado para nosotros. La vacuna para el dolor y el sufrimiento. Les voy a dar, mis hermanos, la vacuna. En el versículo 4 está uno de los grandes puntos de Nehemías. Dice: al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo. Pero ahí no se queda el versículo, sino que dice: ayuné y oré al Dios del cielo. La vacuna para el dolor del corazón y la tristeza es el ayuno y la oración. Si usted se siente con un dolor en el corazón fuerte, que quiere llorar al ver la impotencia, hermano, no es el momento de refugiarnos en una buena pilsener, ¿no es cierto? Ni en un buen whisky, ni frente a una buena película, eso no, mi hermano. Es el momento de ayunar y orar. Esas son las vacunas y el remedio contra el dolor y el sufrimiento. Ayunar y orar. Le pregunto, usted ante el dolor, el fracaso, ante la traición, ha llorado, ¿verdad? ¿Qué iras? A veces uno hasta llora de las iras. Pero Dios nos dice que no nos quedemos en ese lloro de dolor y de duelo, sino que demos el paso al ayuno y a la oración. Y ahí nuestro corazón es sanado. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Ahora apliquémoslo. Muy bien. Hasta ahí, mis hermanos. No puedo avanzar más. Vamos a terminar con una pequeña oración para dar paso a los grupos de pastoreo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a asimilar todo lo que Dios nos ha dado. Yo creo que es muy fuerte y muy maravilloso. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor. Cierre sus ojitos en el lugar donde usted se encuentra. Y vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo. El poder, la presencia, la sanación, el regocijo de su amor. Para ser sanados, liberados. Miramos la brecha en la muralla. Miramos lo que significa llegar al punto más bajo de la humillación, como el rey Sedecías. Tanto que miró a sus propios hijos ser degollados ante él. Una ciudad destrozada, quemadas las murallas, destrozado el templo, llevado todo el pueblo en humillación a un destierro. Pero no queda ahí la historia. Dios parte siempre la historia de nuestras vidas y ahora la parte con el consuelo. Dios consuela, el Señor consuela. Hoy recibe el consuelo de Dios. Recibe el consuelo de su misericordia. Déjate consolar. Déjate abrazar. Déjate sanar. Déjate consolar, mi hermano. Déjate consolar. Y en ese consuelo recibe la sanación. Y en ese consuelo recibe la liberación. Y en ese consuelo recibe, mi hermano, el perdón. El pecado, el único pecado que Dios no perdona, es el pecado que nosotros no le pedimos perdón. Déjate consolar. Dice la palabra que hasta el pecado más rojo como la sangre, el Señor lo transformará tan blanco como los copos de nieve. Pero no te cierres a la acción de Dios.
ábrete a su inmensa misericordia y déjate en el amor de Dios ser topado y ser sanado por su inmensa misericordia. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a sanar mi vida, Señor. Ven a sanar mi vida. Ven, sana mi vida. Ven a sanar mi ser. Ven, sana mi ser. Ven a sanar mi vida. Ven, sana mi vida. Ven a sanar mi ser. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de amor. Ven a levantarnos del dolor. Ven a sanarnos profundamente, Señor. Si hemos caído así como el rey Sedecías, si hemos sido sordos a tu voz, si hemos metido al profeta en el pozo y hemos vivido el dolor del sitio en el corazón, hoy estamos frente a ti para que tú nos levantes, Señor, para que tú nos restaures, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Somos débiles. Somos pecados, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, para ser levantados y consolados. Porque eres un Dios rico en misericordia, lento y tardío en cólera. Porque ama, Señor, al pecador que se humilla y perdona sus dolencias. Y hoy nos acercamos ante tu trono de gracia para ser, Señor, consolados por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, Señor, por tu inmensa misericordia. Hoy danos la gracia de recibir esa primera sanación, Señor, ese primer consuelo. Ven, shanda la raíta, bajaya, bajanda la saya, bajanda la baraíta. Ven, shinda la saya, bajanda la raíta, basara, basaya, bajanda la raíta. Shunda la basaya, bajanda la raíta. Clamamos el poder del Espíritu Santo con los mismos signos, prodigios y milagros que nos dicen el Evangelio. No por nosotros, sino por el nombre de Jesús. Proclamamos el año bueno y de victoria en Cristo el Señor, porque Él pagó el precio alto y hoy vive con poder. Y aquellos que viven en Cristo, aquellos que mueren con Cristo, viven en vida eterna. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo, en intercesión de María nuestra Madre. Amén.